Primer punto del parcial entonces plantea hallar la integración de una función hebrea la x sobre 2 entre los límites de 2 y 2pi. En este caso el valor real de esta integración nos va a dar 102.519. Sería el valor real de la integración de esta función entre estos dos puntos. Y aquí está hallado f2'. f2' nos va a servir más adelante para hallar el error de cada uno de los métodos por los cuales vamos a hacer el paso de integración. Entonces más adelante aquí podemos ver el dibujo, que es el gráfico de la función que a continuación vamos a hallar, y este es el área bajo la curva que vamos a estudiar. En este caso, este área bajo la curva está delimitada por 2 y 6.28, que es el valor de 2pi, y sería el límite inferior y el límite superior. ¿Listo? En este caso vamos a hallar entonces la integración de la función por medio de tres métodos. El método por medio del trapecio, el método de Simpson 1/3 y la combinación de las reglas de Simpson. Entonces, iniciando con el método de trapecio, nos sugieren con una cantidad de n igual a 3. ¿Qué significa que n sea igual a 3? Que el área bajo la curva que anteriormente les mostré, es decir, esa curva y la parte sombreada, la vamos a dividir en tres segmentos iguales. ¿Listo? Entonces, para dividir esto, lo que hacemos es hallar la cantidad o el rango de cada intervalo, porque pues tienen que ser intervalos iguales. Entonces el rango del intervalo lo vamos a hacer por medio de la siguiente fórmula: h es igual a b menos a sobre n. Esto nos permite, pues reemplazando en las variables, dar un valor de que cada intervalo va a tener un rango de 1.42. Entonces, iniciando desde el límite inferior, que es 2, le sumamos 1.42 y eso nos va a dar 3.4277. Esto nos va a permitir hallar el primer intervalo del área bajo la curva. El segundo intervalo pues lo hacemos hallando al límite inferior, que es a más 2h. ¿Por qué 2? Porque pues la cantidad de segmentos va a aumentar a 2, y pues siempre teniendo en cuenta el rango del intervalo que en este caso estamos manejando, que es 1.42. Es decir, entonces que el segundo intervalo va a ir de 3.42 a 4.85, y finalmente el último intervalo va a ir de 4.85 al límite superior, que en este caso es 6.28. Entonces, para hallar la integración por medio del método de trapecio, debemos de utilizar la siguiente fórmula. ¿Listo? Es simplemente entonces reemplazar en cada una de las variables que en su mayoría ya las tenemos halladas. H pues nos tomó un valor de 1.42 y siempre va a estar sobre la constante 2. Cuando en este caso vemos en la ecuación, por ejemplo acá fxa o 2 veces f de x a más h, quiere decir que cada uno de esos valores que fue por los cuales hicimos estos, es decir, que hallamos la cantidad de los intervalos, los vamos a reemplazar en la función, y entonces vamos a ver qué nos da como valor final. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es reemplazar estos valores en la función. f de a es 2, como lo vimos anteriormente, entonces pues Euler a la 2 sobre 2, más 2 veces f de a más h. ¿Quién es f de a más h? El límite inferior, que es 2, más h, que es la cantidad del intervalo, que fue el rango del intervalo, que es 1.42, y esto nos va a dar 3.42. Es decir, que sería entonces el segundo intervalo, y que en este caso sería denominado pues en la función. Y así sucesivamente. Lo que hacemos entonces es reemplazar para cada una de estas variables, y f de b, que sería el límite superior, 6.28. Reemplazando esto tenemos un valor de 95.18. ¿Qué quiere decir? Que nos dio un valor por debajo pues del valor aproximado del integral, que es 102, y ahí presenta un error verdadero de 7.1%. Reemplazando pues en la fórmula del error de las que le hablaba, f', que sería pues el valor promedio del valor exacto verdadero de la función, entonces nos da 156.66, el error de truncamiento de la fórmula de trapecios. Luego pasamos a la regla de Simpson 1/3. La regla de Simpson 1/3 también es reemplazar valores
en las siguientes fórmulas. ¿De qué se trata la regla de Simpson 1/3? De encontrar 3 puntos y unir esos 3 puntos de manera que nos da un polinomio cuadrático. Entonces pues se trata de hallar el área bajo la curva por medio de polinomios cuadráticos. La regla de Simpson 3/8 se encarga de unir 4 puntos, ¿sí? de una interpolación cualquiera, pero entonces en este caso el polinomio va a ser cúbico, pues la forma va a ser distinta. Entonces en este caso pues aplicamos a las siguientes fórmulas. En este ejemplo tomamos la segunda fórmula, ¿sí? En la que pues establecemos el ancho como b menos a y la altura promedio del trapecio que sea por f de x0 más 4f de x1 más f de x2. Todo esto sobre 6. Entonces reemplazando en la fórmula y encontrando primero las variables, obtenemos pues los límites n que es igual a 3, como lo habíamos visto, y h. En este caso, ¿qué vamos a hacer con h? Como vamos a hallar, como estamos haciendo regla de trapecio 1/3, entonces dividimos la h en 2. ¿Para qué? Para hallar la mitad exactamente del rango que en este caso tiene el área sombreada. Entonces la mitad es 2.14. Estos coeficientes desde donde inicia el límite inferior igual a 2, en la mitad 2.14 y el límite superior 6.28 nos van a servir para reemplazarlos en la fórmula. Y estos serían f de x0, f de x1 y f de x2. Recuerden que para que se cumpla el proceso, la fórmula matemática f de x2, f de x1, debemos de reemplazar los valores, los coeficientes hallados en la función. Y esto es lo que nos va a dar los valores que mostramos a continuación: 3.69, 7.36 y 85.22. Y esto es lo que vamos a reemplazar en la fórmula que inicialmente les mostraba, dando como resultado 84.50. Es decir que en estos momentos pues nos dio un valor muy por debajo, más por debajo que el anterior del valor real, y por lo tanto el error verdadero va a aumentar. Esta parte de aproximación de integración, también tiene la fórmula de error, que en este caso se representa con los siguientes variables y nos da como resultado 6.79. Ahora en el siguiente caso nos dicen que usemos la mejor combinación de las reglas de Simpson, teniendo en cuenta que esta área sombreada la vamos a dividir en 8 segmentos. Entonces pues haciendo la analogía de acuerdo a un ejemplo del libro de métodos numéricos de Chapra, en el que hacen una combinación de reglas de Simpson. Entonces lo que hacemos acá es que a los primeros 5 segmentos les aplicamos la regla de 1/3 y a los 3 últimos segmentos, los aplicamos la regla de 3/8. ¿Con qué? Con el objetivo de que aplicando pues las dos reglas la aproximación nos dé aún más exacta. Pero pues teniendo en cuenta los cálculos, vemos, en este caso pues aquí se hace la regla de 1/3 con los primeros 5 segmentos, que hay un error. Eso nos da 2.67 y aquí hacemos la regla de 3/8 con los 4 últimos ejemplos. Eso nos da 2.47, entonces vemos que la suma nos da un resultado muy por encima. Nos da un resultado muy por encima del valor real. El error es demasiado grande. Entonces vemos pues que este método no es el apropiado y pues se debe tener en cuenta también conceptos básicos como que cuando estamos aplicando la regla de 3/8 principalmente o tiene más eficiencia cuando tenemos cantidad de segmentos impares. En este caso lo que hacemos es experimentar por medio de otra fórmula que es la regla de trapecios múltiples, que se hizo en Excel, ¿sí? Y la dividimos en 8 segmentos
pues sería la más apropiada respecto a la analogía de que hay que dividir, y eso nos da 102,543, que es una de las más aproximadas, pero pues en este caso no estaríamos aplicando la norma principal, que es una regla de Simpson. Luego seguimos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio entonces nos da un problema de interpretación. La segunda pregunta entonces nos da un problema de interpretación. Nos dicen que estudiantes de ingeniería agrícola están viendo pues la repercusión que tiene el decrecimiento de los ríos en la cantidad de cultivos, y para eso se han generado varias muestras. X denota los cambios en el río, los niveles de río, y Y los cambios en las cantidades de los cultivos. Entonces aquí se están representando las siguientes muestras. ¿Qué hacemos? Vamos a representar por medio de, vamos a encontrar un polinomio por medio del método de Lagrange, que nos permita ver cómo se unen estos puntos y posteriormente cómo se está comportando esta función. Entonces, para eso pues hacemos todos los procedimientos que requiere el polinomio de Lagrange. Empezamos hallando los L sub ceros, es decir, los coeficientes para cada uno de estos polinomios que ven acá, cada una de las leyes matemáticas, y finalmente lo que hacemos es multiplicar cada coeficiente y por los polinomios hallados en cada L sub 0, L sub 1, L sub 2. Finalmente nos va a dar un polinomio con una gran cantidad de términos que, una vez sintetizado, nos va a permitir llegar a una especie de polinomio. Finalmente eso nos va a permitir llegar a este polinomio, pues reduciendo todos los términos, que sería 2x a la 4 más 5x a la 3 menos 2x a la 2 menos x más 4. Finalmente ese es el polinomio que interpola todos los puntos de la muestra anterior. Entonces nos decían que halláramos un valor de y cuando x era igual a menos 1. Haciendo pues las posteriores operaciones nos da menos 1. ¿Listo? Lo cual quiere decir que cuando los niveles de río pues, estén en menos 1, la cantidad de cultivos afectados promedio va a ser menos 2. Y en este caso nos dicen que si cuando el nivel de río es menos 2, la cantidad de cultivos afectados en este caso sería 210. Entonces por medio de la operación nos da que es menos 14, lo cual no sería pues algo verdadero. Y haciéndole pues la interpretación al ejercicio, podríamos decir que en promedio, cuando los niveles de río son muy altos o muy bajos, se ven afectados la cantidad de cultivos. Pero si están en un término medio, 0 o 1, la cantidad de cultivos afectados por lo regular es poca. Listo. Luego seguimos con la parte en la que nos explican un poco de la integración, que pues desde que iniciamos nuestros estudios nos están enseñando un poco de los métodos directos para integrar, pero también hay distintas formas. En este caso el método de trapecio, las reglas de Simpson, o el nuevo método que vamos a ver a continuación, que es la integración de Romberg, que nos brindan beneficios pues al momento de integrar áreas respecto a determinados límites. Entonces, el método de Romberg pues es una parte de la integración numérica que es muy utilizada en ingeniería. Se basa prácticamente en segmentar áreas. Se dice pues que entre más cantidad de áreas segmentadas, mejor es la aproximación que vamos a obtener respecto a la integral. Se trata entonces de segmentar áreas y trazar trapecios inicialmente, y pues entonces llegar pues a esa curva que delimita el área por medio de aproximaciones, y estas aproximaciones o estimaciones que se conocen como extrapolaciones de Richardson, que es también otra forma, otro nombre por el cual se le conoce a este método. Entonces por eso pues se dice que es un método que genera una regla trapezoidal, porque pues iniciamos trazando trapecios, pero entonces llegamos más allá del trapecio por medio de estimaciones,
que hacemos de acuerdo a la extrapolación de puntos. Entonces el siguiente proceso lo que nos muestra son las demostraciones matemáticas de cómo llegar a cada uno de esos niveles en los que vamos a realizar las estimaciones. Entonces, pongo acá está la demostración matemática para llegar finalmente a esta fórmula. Esta fórmula es el primer nivel de una estimación de este método. ¿Qué quiere decir? Que primero hallamos pues cada una de las áreas de los trapecios de acuerdo a la cantidad de segmentos que tengamos establecidos, y luego lo que nos dé, los puntos que nos dé, los vamos a reemplazar en estas fórmulas, que entonces en este caso esta se comportaría como si fuera el segundo nivel de aproximación, y así sucesivamente, y esto pues a medida, como ya hemos visto anteriormente, que obtengamos más aproximaciones, más términos, y por lo tanto vamos a llegar al valor verdadero. Entonces, para entrar en materia de entender un poco mejor, tenemos tres aproximaciones: la aproximación número 1, aproximación número 2 y aproximación número 3. La primera aproximación lo que hacemos es trazar trapecios: trapecio 1, trapecio 2, trapecio 3. Cada uno de estos trapecios se va a diferenciar, ya que cada uno está segmentado de manera distinta. Entonces el primer trapecio lo segmentamos no lo segmentamos, sino que tenemos un solo rango. El segundo trapecio lo segmentamos 2 veces. Luego el tercer trapecio lo segmentamos 3 veces, listo. Y esto nos van a dar valores. Y estos valores son los que vamos a utilizar para la segunda aproximación, que es la que se denomina por medio de la fórmula que anteriormente nos hallaba el problema: 4/3 de L2 menos L1. ¿Listo? Posteriormente a esto, esta es otra aproximación que obtenemos también de manera matemática, y así sucesivamente vamos a llegar a niveles de aproximación. ¿Cómo podemos hallar estos niveles de aproximación en nuestras fórmulas? Por medio de la siguiente fórmula o algoritmo. ¿Listo? Entonces, reemplazando estos valores en esta fórmula de acuerdo al problema, pues que puede variar, podemos hallar cada una de las estimaciones o niveles de aproximación, pues de acuerdo al nivel de veracidad o valor que queramos llegar. Entonces, en este caso, un ejemplo, ¿sí?, de cómo se comporta el método de Romberg, tomando siempre 2 puntos y haciendo una estimación o una extrapolación, trazando primero el trapecio y luego haciendo una extrapolación entre estos dos puntos hasta llegar a la estimación requerida. ¿Listo? Este gráfico nos puede explicar concretamente. Entonces, por medio del trapecio podemos hallar esta área, pues, pero entonces no es muy exacta, porque como vemos va a estar todo este pedazo de acá que no está delimitado y que está de más, entonces en esta integración. Luego, si pasamos a la segunda estimación, entonces pues el área restante disminuiría un poco, pero igual quedarían ciertos errores en el momento de integrar. Y entonces así, a medida de que vamos pasando la estimación, estas se van formando de acuerdo a la curva bajo el área, que es la integral a la que queremos llegar, a la curva bajo el área perfecta. Entonces acá lo que nos vamos a hacer es realizar un ejemplo con el siguiente polinomio, que pues en este caso sería nuestra curva 3x menos 2, y la vamos a hacer en los siguientes segmentos. Va a ir de 0 a 1, de 0 a 1 medio, pues que sería la mitad de 1, y de 0 a 1 cuarto. ¿Listo? Así que vamos a dividir ese 1 en cuartos para ver pues entonces con cada uno de estos segmentos cómo se comporta el método de Romberg. Entonces en este caso pues aquí tenemos cuando tenemos un solo segmento, el primer ejemplo del dibujo como lo vemos acá, este ejemplo, es decir, cuando solamente hacemos la fórmula para hallar un trapecio, pero pues que como es notable el error es bastante, aplicamos entonces el siguiente procedimiento: n igual a 1, no hay segmentación, límite inferior y el límite superior, que es 0 menos 1 igual a 1. Y esto lo dividimos en 2, que esta sería entonces la fórmula que nos permite hallar pues el área de ese trapecio.
¿sí? Entonces, reemplazando valores, vemos, nos dice que L1, o sea, ese primer trapecio va a ser igual a 1/2. Listo. Ahora hacemos el mismo procedimiento, pero entonces cuando n es igual a 2, es decir, cuando ya tenemos más de un segmento, aplicamos la siguiente fórmula, ¿sí? Que entonces tendría la sumatoria. Tendría una sumatoria de diferencia. Es decir, que ya no va a ser un trapecio, sino que van a ser varios trapecios, pues porque ya tenemos dos términos. Entonces lo mismo, hacemos límite inferior que siempre 0 sobre 1, pero entonces ya no vamos a segmentar en 1 sino en 2. Y esto nos da 0.5. La sumatoria, ¿cómo la hacemos? Con j igual a 1. Siempre hace j igual a 1, pues porque estamos iniciando en 1. Y n va a ser n menos 1 en la parte de acá arriba de la sumatoria, que es la cantidad de términos que va a tener esa sumatoria. Entonces, pues si n es 2, menos 1 va a ser 1. O sea que esta sumatoria se va a referenciar solamente por un solo término. ¿Qué vamos a incluir en esta sumatoria? Aquí están a, que es 0, más j, que es 1, en este caso pues j, 1, y h. ¿Cuál es el valor de h? 0.5, 1/2. Realizamos esto, entonces la sumatoria sería 1/2, pero entonces esta sumatoria va a ir multiplicada por 2. Y aquí pues concretamente en esta fórmula nos muestra h dividido 2, entonces 0.5 dividido 2 nos da 0.25 más f de a, pues tenemos que f de a es el límite inferior, que en este caso es 0, y lo reemplazamos en la función que es 3x menos 2, es decir que la x se reemplaza por el 0, más 2 veces el término que nos dio, pero también en la función, recuerden que aquí hay un f de a más h, es decir que todos las variables, los constantes que nos den la vamos a reemplazar en la función, más el límite inferior, que en este caso sería 1, dándonos como resultado un 0. Y cuando n es igual a 4, es decir que de 0 a 1 lo vamos a repartir en 4 pedazos segmentos, nos va a dar entonces que estos segmentos van a tener un rango de 0.5. Hacemos el mismo algoritmo, pero entonces en este caso la sumatoria, ¿sí? Hacemos aquí directamente, va a tener tres términos. Aquí están 1, 2 y 3, ¿sí? Sino que acá está denominado por f de x. Y j, entonces como estamos hablando de una sumatoria, es una variable contadora, va a aumentar 1, 2, 3. Listo. Y h siempre va a ser el mismo, que es el que hallamos, un cuarto. Esta va a ser la sumatoria para cuando n va a ser igual a 4, y esta la vamos a incluir finalmente en esta fórmula. Esta fórmula que está acá, que señalo con el cursor, es la que nos denota esta primera fórmula. Estamos reemplazando valores en esta fórmula. Entonces h, un cuarto dividido 2, nos va a dar un octavo, el límite inferior, 2 por toda la sumatoria, más el límite superior. Y esto nos va a dar 0.5. ¿Listo? Entonces, una vez tengamos estos valores, estos van a ser los valores de nuestros trapecios, cada uno cuando tiene pues su respectiva. Entonces, menos 0.5 cuando es un solo segmento, 0 cuando es dos segmentos, 0.5 cuando son tres segmentos. Y estos valores los vamos a incluir en la aproximación, en la próxima aproximación o estimación. ¿Listo? Por medio de la extrapolación de Ricci. Entonces 4/3 incluimos siempre, si nos vamos a basar en estos dos puntos, en 0 y menos 0.5, entonces en L2 va a ir siempre el número que está abajo, por decirlo así, de la pareja ordenada menos 1/3 menos 0.5, acá va el número que está acá arriba. Listo, eso nos da 0.16, y la próxima pues la hacemos con estas dos, 0.5 acá y 0 acá, y eso nos da menos 0.6. Finalmente estos dos valores volvemos a reemplazarlas en la próxima aproximación, que ya vimos pues cómo podemos hallar la aproximación, que no es nada fácil, y finalmente esto nos da 0.65, y pues hasta ahí hicimos la aproximación o estimación. El valor verdadero entonces de la función es 0.5, y hasta esta parte de la estimación va por 0.65. Entonces pues nos quiere decir que es un método bueno, es un método relativamente bueno, y pues que es posible llegar a la exactitud.
Luego tenemos la oportunidad pues de hacer la comparación del método de Romberg con los anteriores métodos vistos en clase. Entonces anteriormente hicimos la regla de trapecio, que gráficamente sería trazar un trapecio bajo una curva. La regla de trapecio múltiple, que sería trazar varios trapecios bajo una curva. La regla de Sixton un tercio, que es pues realizar por medio de 3 puntos una parábola, y la regla de Simpson 3/8, que es realizar por medio de 4 puntos una función cúbica. Gráficamente se vería como la gráfica de una función cúbica. Entonces, ¿en qué se diferencian estos del método de Romberg? Todos trazan trapecios, como ven, todos los métodos buscan trazar trapecios, pero sin embargo en todos persiste un gran error. El método de Romberg, en cambio, miren, por ejemplo, acá no cubre el área o se sale, ¿sí? No nos garantiza de que un polinomio de una parábola, una función cúbica va a cubrir el área que queramos delimitar, y acá tampoco nos garantiza pues de que estos trapecios van a cubrir el área total que queremos delimitar, mientras que el método de Romberg permite hallar pues los trapecios, pero fuera de eso, por medio de las transpolaciones, llegar pues a esas estimaciones y aproximarse cada vez más hasta que logre completar totalmente toda la curva de integración. Cuarto punto del parcial entonces nos habla de que generáramos las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en el campo de trabajo. Entonces en este campo de la ingeniería agrícola, que se relaciona mucho con el tema de manejo de recursos ambientales. Las ecuaciones diferenciales ordinarias son de gran importancia en el sentido de que siempre están modelando fenómenos naturales, y que todo el tiempo pues en esta área de intervención estamos trabajando con fenómenos naturales que por lo general tienen modelos, pero pues que no siempre van a seguir modelos porque pues son imprevistos. Es algo que sucede por naturaleza. Entonces en ingeniería agrícola y ambiental hay muchas ecuaciones diferenciales y muchos fenómenos que aún no tienen un modelamiento matemático, pero que sería muy interesante poder alcanzar. Pero pues principalmente teniendo en cuenta pues que esta parte o esta énfasis de esta ingeniería es como, pues a pesar de todos los énfasis, principalmente es como manejar o ver cómo intervenimos todos los recursos naturales para producción y beneficio de materias primas y de herramientas propicias pues para la supervivencia del ser humano. Vienen ecuaciones muy importantes como por ejemplo la ecuación crecimiento de población, ¿sí? Teniendo en cuenta que estamos todo el tiempo, hablábamos entonces de la crecimiento de poblaciones. Esta ecuación es importante teniendo en cuenta de que en términos ambientales no estamos hablando siempre de individuos sino de poblaciones y cómo se ven afectadas por distintos fenómenos. Entonces es importante analizar desde una cantidad y no desde algo individual. Para eso entonces la ley de Malthus, que modela pues la cantidad de población, resultó siendo algo de gran importancia en muchos estudios hasta ahora de muchos profesores, y pues resultaría algo importante en materia pues si nuestro campo de ejecución va a ser todo lo que tiene que ver con estudio de poblaciones. La ley de enfriamiento de Newton es súper importante porque en el término de agrícola, de eficiencia, cultivos, siempre estamos hablando de calor y enfriamiento. Tenemos que tener en cuenta leyes de la termodinámica para aplicar a términos de agroecología, todo lo que tenga que ver con cultivos y sustentabilidad de recursos naturales. La fórmula que modela la caída libre también resulta de gran importancia en la ingeniería agrícola, porque si bien el movimiento, la dinámica siempre genera energía, ¿sí? Es formas de generar energía. Hay un cambio, si bien es cierto hay un cambio en algo, y esto pues nos permite generar distintas formas de energía. En este caso, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas. Ellas se basan o se producen pues energía corriente eléctrica a partir de caídas de agua desde espacios muy altos. Entonces, a partir del agua obtenemos energía. Y es una de las múltiples funciones que se le pueden dar a las ecuaciones diferenciales.
Sin embargo, como alguna vez nos lo dijo un profesor, hay muchos modelamientos matemáticos, hay muchos fenómenos en el campo, en la naturaleza, que todavía no tienen una ecuación diferencial, y pues bueno, la idea es algún día poderlos modelar. Luego tenemos la explicación, o el segundo punto de la sugerencia de explicación del método de ruta Kunta, que está mal escrito. Entonces, este método lo que nos permite es encontrar soluciones de las diferenciaciones ordinarias, es decir, una forma de buscar derivadas y aproximaciones, ¿listo? Buscar aproximaciones a derivadas, ¿listo? Entonces, por eso utiliza un algoritmo de consecución de Taylor. Vimos pues que anteriormente nosotros utilizábamos Taylor también para llegar a aproximaciones de determinadas funciones, de las derivadas de determinadas funciones. ¿Y por qué la diferenciación es un tema importante? Porque pues nos permite analizar los cambios, cómo suceden los cambios en distintos fenómenos. O sea, la importancia de la derivación y diferenciación. Y otro método de derivación que no es el que conocemos como directamente, son los métodos de Runge-Kutta. ¿Listo? Este método entonces se basa en una serie de Taylor en el cual se incrementan términos por medio de una función incremento, que es la que estoy señalando acá, y un h. ¿Listo? Un h que es como decir, un h que va a contribuir a encontrar pues la pendiente de cada intervalo de cada intervalo de la función, que es a la cual se le está hallando pues la derivada. Para eso el método de ruta Kutta entonces utiliza distintos órdenes, cada orden teniendo la analogía de serie de Taylor, términos y aproximación. Entonces cada orden en el ejercicio que realizamos por acá nos permite llegar a una aproximación, y estos órdenes se caracterizan porque cada uno tiene una forma de formulación. A medida que aumenta la cantidad del orden, el número del orden, aumenta la cantidad de términos, y por lo tanto entonces se llega a la aproximación más exacta a medida que aumenta el orden. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos aquí es encontrar valores para las fórmulas, que es lo que básicamente nos está explicando.